Muy buenas noches, les saluda en el amor del Señor. Una vez más nos encontramos en este lugar aprendiendo la palabra. Hoy tenemos un interesante pasaje y se encuentra en el libro de Job, capítulo 19. Job confía en que Dios lo justificará. Respondió entonces Job y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la historia de Job? Yo cada vez que tengo alguna prueba, cada vez que me encuentro en una situación muy difícil, adversa, me gusta mucho leer este pasaje. Me gusta mucho leer el libro de Job. Porque para mí este libro es un desafío de fe del cristiano. Nuevamente voy a empezar los primeros versículos y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando este pasaje. Dice: respondiendo entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? ¿Quiénes eran los que le estaban moliendo? Dice, moliendo con sus palabras. Me moleréis con palabras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta cuándo lo iban a maltratar? ¿Hasta cuándo lo iban a criticar? ¿Hasta cuándo le iban a levantar calumnias? Job se encontraba en una situación muy crítica, muy difícil, en una prueba que él hasta ese momento nunca lo había tenido. Era la primera vez que se encontraba en esta situación tan difícil, tan difícil. Y lo más triste es que tuvo amigos que le vinieron a visitar, pero esos amigos eran muy crueles con él, eran muy duros, lo juzgaban de una manera que hacían que se sienta más terrible de lo que ya se sentía él. Él se sentía morir, se sentía acabado, pero sin embargo sus amigos no se compadecían de él. ¿Cuántas veces te has encontrado tú, hermano? ¿Cuántas veces has sido lastimado por la gente? No has sabido tratarte. Cuando yo veo el libro de Job, lo leo una y otra vez, veo que él no era una persona cualquiera. Él era un siervo de Dios. Hoy diríamos, Job, si viviera en esta época, en este tiempo, diríamos, él no era un cristiano cualquiera, él no era un cristiano tibio, me refiero a cualquiera. No era un cristiano tibio. Él era un cristiano consagrado a Dios. Él era un cristiano que vivía en santidad. Mira, en santidad. Te quiero ir con ustedes. Si tienen su Biblia me pueden acompañar en Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es la descripción de este siervo de Dios. ¿Cómo era él? Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado
del mal. ¿Mm? Él se apartaba del mal. Él era un hombre inteligente. Eso es lo que diría Proverbios. Los que se apartan del mal son inteligentes. Él era inteligente. Él era, dice, perfecto, recto, temeroso de Dios. Amaba a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Él lo amaba a Dios. Y Dios era consciente de eso. Él sabía que Job lo amaba. Cuando leo esta historia, puedo ver en el versículo 8 del capítulo 1, dice, otra vez, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué dirá Dios de ti, hermano? ¿Qué dirá de nosotros? ¿Qué dirá Dios de mí? También me he hecho esa pregunta. ¿Qué estará diciendo Dios de mí? ¿Qué estará diciendo el Señor? Si verdaderamente estaremos viviendo, obedeciendo toda la palabra de Dios, estaremos obedeciendo toda la palabra de Dios. Dios tenía muy buena opinión de Job, muy buena opinión. Va a volver a decir en el capítulo 2, versículo 3, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Aleluya. Entonces somos conscientes de que esta prueba no había sido por causa de un pecado. No había sido por causa de un pecado. Job va a ser probado para saber que verdaderamente, para conocer y para que sea un testimonio en el tiempo, un testimonio en la historia, para que sea un testimonio en la historia, que él amaba a Dios con todo su corazón. ¿Cómo lo amas tú a Dios? ¿Lo amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, como dice su palabra, totalmente? Dios era consciente de que Job sí lo amaba. Sí lo amaba. Y ahora eso se iba a demostrar. El diablo que quería. El diablo quería demostrar que Job amaba a Dios solo por interés. Eso es lo que el diablo cree, que el ser humano solo le puede amar a Dios por interés, nada más que por interés. ¿Cómo lo amas tú? ¿Lo amas por interés? ¿Cómo lo amas? ¿De qué manera es tu amor hacia Él? Cuando se presenta la prueba, también se va a presentar la tentación. Y en este momento de angustia que está viviendo Job, lo que el diablo quería era que él pecara contra Dios, contra su Señor, contra el Todopoderoso, contra el Omnipotente, que pecara. Entonces, su hipótesis de que Job era interesado iba a ser verdad. Pero Dios tenía la convicción en su corazón de que Job sí lo amaba, no solamente por las riquezas que él le había dado. No, su amor no estaba basado en las riquezas. Aleluya. Y ahora hay un punto importante que quiero destacar. Cuando alguien está en prueba, ¿cómo tú lo tratas? ¿Cómo le tratas a la persona que está en prueba? ¿Cómo le juzgas? ¿Cuál es tu sentencia que le das? Porque los amigos que vinieron de lejos, ellos pensaban
de que Job había caído en desgracia delante de Dios porque él había desobedecido a Dios, había desobedecido la palabra, se había portado muy mal con Dios. Por eso estaba así, castigado, arruinado, empobrecido. Por eso se le murieron sus hijos, porque él cometió un pecado grande delante de Dios. Eso era. De esa manera le juzgaban a él. ¿Cómo tú estás juzgando a tu prójimo? ¿Cómo estás juzgando a tu prójimo? Cuando yo leo esta historia, este testimonio, el testimonio de Job, cuando yo leo, yo me pongo a meditar, a reflexionar y a decir, cuidado de que tú vayas a maltratar a alguna persona que está pasando una prueba de parte de Dios. No solamente a uno le llegan las desgracias y las calamidades porque peca. A veces uno es probado también para ver la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios. Y aquí en Job se iba a ver la gloria de Dios. Se iba a ver. Aleluya. Pero los amigos no habían pasado esta situación y no sabían comportarse, no sabían ayudar a su amigo. Mira, no eran buenos consejeros. ¿Qué hacían con su amigo Job? Job, después de que tanto lo maltrataban, alza su voz y le dice a los que se dicen que eran sus amigos. Respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme, aun siendo verdad que yo haya errado? Sí, yo no puedo decir que quizá no he pecado. Es seguro que Job se estaba examinando, se estaba analizando, porque antes que venga la gente a acribillarnos con sus críticas, yo creo que la persona que está consagrada con Dios, lo primero que va a hacer es pedir a Dios que le ayude a examinarse. Tenemos que hacer un examen de nosotros. Nosotros nos conocemos, Dios nos conoce. Aleluya. Dios nos conoce a nosotros. Aleluya. Entonces estos consejeros eran muy mal consejeros. Y Job en este libro va a dar una clase de cómo se debe aconsejar al hermano que está caído, al hermano que está en desgracia. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a leer en Job capítulo 16, versículo 5. A ver. 16, 5. Gloria a Dios. 16, 5. Miren lo que dice, cómo se debe tratar. Aquí yo tengo una clase de consejería para tratar a mis hermanos. Dice, pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Es que él era un buen consejero. Él quería eso, que sus amigos se identificaran con su dolor, que se pongan en su situación. A ver, Bildad, si tú hubieras caído en desgracia. A ver, Zofar, si tú hubieras caído en desgracia. ¿Te das cuenta? ¿Cómo te hubiera gustado que a ti te trataran? ¿Cómo te hubiera gustado que a ti te trataran? Elifaz, si tú hubieras caído en desgracia. Si tú estuvieras en mi lugar, diría Job, ¿cómo te gustaría que te tratara yo? ¿No quisieras que yo sea contigo misericordioso? Que te dé palabras de aliento, que te dé palabras de consuelo para ayudarte a salir de la crisis en que estás. Eso nos está diciendo este siervo a nosotros. Tienen que saber aconsejar al que está caído. Si no sabes aconsejar, mejor cierra tu boca. Cierra tu boca, así no lastimas
así no haces daño, así no haces sufrir a siervos de Dios. Porque cuando uno lastima a su hermano, Dios se está viendo de lo alto, del cielo. Y la ira está contra esa persona porque no está curando el corazón del que está herido. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces estamos viendo aquí que Él le está diciendo de que Él sí le ayudaría a sus amigos. Sí le ayudaría. Versículo 5 dice, pero si vosotros os engrandecéis contra mí, en cambio ellos se daban baños de pureza, ¿no? De que ellos sí estaban muy bien con el Señor, que por eso no le pasaba nada a ellos. A mí como no me pasa lo que le pasa a Job, porque él se siente así, porque toda su riqueza se destruyó, se arruinó, ¿no? Es que está en pecado, pues no hay otra cosa. ¿Tú qué dices, Elifaz? Está en pecado. Y de repente, hasta entre esos amigos le hacían bullying a él. Ya él se sentía desfallecer, ya se sentía morir. Sin embargo, no encontraba ningún tipo de ayuda en sus amigos. Aleluya. Entonces nosotros no vamos a lastimar a nadie, estamos aprendiendo aquí en la palabra. Nuestras palabras tienen que ser una medicina, nuestras palabras tienen que curar, nuestras palabras tienen que levantar al caído, al enfermo, al herido, en el nombre de Jesús, al que está pasando en pruebas. Versículo 6 dice, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. No estaba equivocado Job, a pesar que él no entendía lo que estaba ocurriendo, él no estaba equivocado, verdaderamente. Estaba pasando, dice, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Es que él sabía que no había ninguna persona que lo podía destruir a él. No había. El único que podía derribarlo era Dios. Pero Job también se preguntaba y decía, ¿qué habré hecho mal? ¿En qué habré desobedecido tu ley, Señor? Si tan solo me lo dirías, si tan solo me hicieras ver mi pecado. Esa era su gran pregunta, su gran interrogante, que él no entendía por qué le estaban ocurriendo las cosas que le pasaban. Y aquí dice, yo clamaré agravio y no seré oído. ¿Qué significa esto? Él llamaba, ¿no? Clamaba, decía, auxilio, auxilio, me hacen violencia, me matan, necesito ayuda, socorro. Pero no había socorro para él. Sin embargo, en otras pruebas que Job también habrá tenido, para llegar al clímax de esta prueba, tuvo que haber tenido otras. Y él clamaba a Dios y Dios le respondía. Lo que hoy nosotros sabemos, lo que nos ha enseñado Jeremías en el capítulo 33:3, ¿no? Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Job, en su prueba, en las anteriores pruebas, clamaba a Dios. Y Dios lo respondía. Dios le rescataba. Dios le auxiliaba. ¡Aleluya! ¡Qué feliz uno se siente cuando ora y Dios responde! ¡Aleluya! Seguro te ha pasado a ti también. ¡Qué feliz eres! Que cuando has estado enfermo, has orado con todo tu corazón y así, rapidito, desaparece la enfermedad. Y tú le cuentas a todos le cuentas. Dios me escuchó, me sanó, me liberó. Mis negocios se arruinaron, se fueron al suelo, pero yo clamé a Dios y Dios nuevamente está levantando mi negocio. ¿O cuántas cosas así? También de seguro Job había conocido a Dios de esa manera.
Job era un cristiano, si sería un cristiano de ese tiempo, era un cristiano temeroso de Dios. Él siempre estaba levantando su altar. ¿Cuántos de nosotros estamos levantando nuestro altar? Nuestro altar de oración, nuestro altar de estudio de la palabra, nuestro altar de practicar la palabra. Él siempre estaba levantando su altar. Aleluya. Y Dios lo amaba. Dios lo amaba, hermano. Si tú eres un cristiano que de repente en este tiempo está pasando momentos difíciles y que amas a Dios con todo tu corazón, pero quizá también estás en una prueba difícil y tú preguntas, Señor, ¿pero por qué esta vez no acudes a mí como en otras oportunidades? Dios tiene planes contigo, como tuvo planes con Job. Aleluya. Job, su nombre iba a pasar a la historia de un hombre que confió en Dios. Ese es el título de hoy. La confianza de Job en Dios. La confianza de Job en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de los tiempos difíciles, oscuros, negros. Él seguía confiando en Dios. Aunque como todo ser humano le asaltaban muchas interrogantes que a él le hubiera gustado que se lo explicaran en su tiempo. Aleluya. Entonces, podemos ver, hermanos, de que él sí tenía una comunión estrecha con Dios. No era que de vez en cuando oraba. No solo oraba para pedir la bendición de los alimentos. Él tenía una comunión estrecha con Dios, así, muy unidos con Dios. Aleluya. Dice, no daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Estoy en el versículo 8. Job estaba acostumbrado a tener la presencia de Dios, un hombre que le gusta estar con Dios, caminar con Dios, vivir con Dios. Él estaba acostumbrado a tener la presencia de Dios, pero en ese momento, en esa prueba que le tocó, quizás hasta ni siquiera ya percibía la presencia de Dios. Quizás ya ni percibía la presencia de Dios. Lo único que percibía era el ataque por todos lados, por todos lados. Aleluya. Versículo 9 dice, me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Me despojó de mi gloria. Es que Job, cuando todavía no entraba en esta prueba, Job era un hombre importante de su tierra, de su país. Dice que era considerado como un príncipe. Cuando él llegaba a algún lugar, las personas se tenían que poner de pie. Mira, se tenían que poner de pie. Él era importante. Aleluya. Gloria a Dios. Y era conocido como un hombre recto, noble. Cuando uno va leyendo todo el libro de Job, puedes ver, dice que él siempre estaba listo para ayudar al huérfano, para ayudar a la viuda, para socorrer al extranjero. Mira, él siempre estaba listo para ayudar, para dar consuelo, palabras de consuelo. Entonces él era un hombre muy respetado. Aleluya. También, como hemos visto, era muy acaudalado. Él era rico. Aleluya. Gloria al Señor. Me arruinó por todos lados y perezco, dice, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Por un momento quizás él decía, yo ya estoy cercano para mi fin. Ya poco tiempo de vida me queda. Versículo 11. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. En el versículo 11 estoy. Él pensaba de que Dios estaba profundamente enojado con él, enojado. Pero a través de la palabra, nosotros ahora que lo leemos, nos damos cuenta de que Dios no estaba enojado con Job. No estaba enojado con Job. No. También nos hace ver la palabra de que Satanás, el acusador que había
venido ante Dios para acusar a Job, ¿qué acusación le lanzó? Le dijo que él era un interesado, y solo por eso él amaba a Dios, lo alababa, lo adoraba, lo honraba, nada más por interés. Pero a ver que le quite todo, ahí no le va a amar. Ahí va a blasfemar en su propia presencia, dice, en su propia cara, ¿no? Se va a apartar de los caminos del Señor, como comúnmente pasa cuando hay cristianos que no están bien fundamentados en la palabra. Ven que ya Dios no le responde como estaban acostumbrados, ya no le está respondiendo como ellos estaban acostumbrados. Y no, Dios no me escucha, me voy otra vez al mundo, me voy al mundo. Ahí no tengo pruebas, ahí no paso pruebas, no me voy al mundo. Las pruebas del cristiano son muy duras, son muy difíciles, mejor yo me regreso al mundo. Job no hizo eso. Job no hizo eso, hermano, porque él era un hombre consagrado, él era un hombre que le gustaba vivir en santidad. Eso es ser apartado del mal, vivir en santidad. Aleluya. O sea que las pruebas también van a venir no solamente para los que pecan, sino también para los hombres consagrados, para las mujeres consagradas. Las pruebas van a venir también para los siervos de Dios. Cuidado que hablemos mal de algún siervo, de alguna sierva. Aleluya. Entonces aquí estamos viendo de que el Señor no está enojado con Job porque Él detuvo a Satanás. No, Satanás, tú no vas a tocar la vida de mi siervo, la vida de mi hijo, no vas a tocar. Todo lo demás podrás tocar. Dios le dio permiso a Satanás, porque ya Dios, Él nos conoce, hermano. Él ya sabe quién va a pasar la prueba y quién no va a pasar la prueba. El que pasa la prueba se aferra más a Dios y va a poder ver su gloria. El que no es un cristiano auténtico, en la prueba se va a regresar al mundo. Mira, va a ir al pecado otra vez. Pero en cambio aquí estamos viendo de que este siervo del Señor todavía estaba siendo cuidado por Dios, aunque él quizá no lo podía percibir. Por eso es que nosotros no debemos alabar a Dios solamente cuando yo lo siento, solamente cuando yo lo percibo. Ahí nomás debo alabar, cantar, ir al culto, ¿no? Estar trabajando para Dios, pero cuando no lo siento, ya no. No siento orar, no siento alabar, no siento adorar, no siento leer la Biblia. No tenemos que dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Tenemos que creer en fe lo que la palabra nos dice, que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Eso nos prometió el Señor Jesucristo. Nos prometió el Señor Jesucristo que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces seguimos viendo aquí de que Dios protegió la vida de Job. Aleluya. Sigo leyendo. Versículo 12. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí. Acamparon en derredor de mi tienda. Verdaderamente así le parecía a Job, porque si vemos, es verdad. En un momento su situación cambia terriblemente. De estar bendecido, cae en desgracia. Sus riquezas desaparecieron en un momento. Fue arruinado totalmente sus riquezas. Sus hijos fueron muertos. ¿Cómo no iba a estar tan desolado este siervo? Estaba desolado. Hay que entender a las personas que la están pasando mal, hay que comprenderlas. Aleluya. Y él percibía así de que los ejércitos de Dios estaban en contra de él. Versículo 13 dice: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí.
Qué triste, hermano. Job no tenía el apoyo de sus hermanos. Sus hermanos le habían dado la espalda. Le habían dado la espalda a sus hermanos. También pensaban igual que sus amigos. Oh, qué mal te has portado, has caído en pecado. No. Yo no quiero estar con un pecador. Arrepiéntete. Y se iban de él. Y no eran compasivos y misericordiosos. Eso me hace recordar que el Señor Jesucristo que nos dice, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Así que con el que está caído hay que ser misericordioso. En Job, capítulo 6, versículo 14, en la Biblia Dios habla hoy, en la versión de la Biblia Dios habla hoy, dice, al amigo que sufre se le ama, aun cuando no haya sido fiel. Al amigo que sufre se le ama. Claro, porque uno tiene que tratar de restaurarlo, de que regrese al camino del Señor, pero con amor. ¿Se da cuenta? Siempre hay que pensar en el prójimo como nos gustaría a nosotros que nos trataran, con amor, con misericordia, con paciencia, Entonces, mucho nos enseña en cuanto a consejería. Job, el libro de Job nos enseña cómo debemos mejorar nuestra consejería. Entonces, al que está sufriendo debemos amarle y debemos ayudarle que regrese al camino del Señor. Pero muchas veces no se hace eso. A veces la iglesia no hace eso, sino cuando el Hijo de Dios ha caído, hacen leña del árbol caído. Y eso no es del agrado de nuestro Padre Celestial. Nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a restaurar al que está caído en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Me hizo alejar de mí mis hermanos y mis conocidos como extraños, y se apartaron de mí. Nadie quería tener parte ni suerte con él, todos alejados de él. Versículo 14. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Versículo 15. Pero cuando Job estaba bien, ahí sí estaban con Job, ahí sí eran sus amigos, ahí sí venían sus hermanos, ¿no? Pero cuando él había caído en desgracia, ya no, se fueron de él. Qué mal testimonio, hermano, habla de las personas que uno puede maltratar de esa manera. Mucho tenemos que arrepentirnos. Si alguna vez hemos maltratado a alguien, tenemos que arrepentirnos de todo corazón, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a esa persona. Voy a leer el versículo 15. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mis siervos y no respondió, de mi propia boca le suplicaba. Versículo 17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aleluya. Cuando uno pasa una prueba, lo más duro es cuando la familia te falla, la familia te da la espalda, la familia no te ayuda. Por ejemplo, aquí podemos ver a Job. Él está en una situación muy difícil. Él está muy afligido. Y él seguramente le hubiera gustado tener el apoyo de su esposa en esos momentos. Pero su esposa estaba también muy mal. Se le habían muerto todos sus hijos. Y ella tampoco entendía por qué estaba pasando eso. Y todos le culpaban a su esposo. Seguro que ella también pensaba de que su esposo era responsable, de que él tenía la culpa. Y ella no tenía el nivel espiritual de Job. Yo me puedo dar cuenta aquí. Ella rápidamente, al ver de que Dios no los había protegido, ella se endureció contra Dios.
Ella ya en ese momento ya no estaba creyendo en Dios. Y por eso podemos ver en Job capítulo 2, versículo 9, dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Cómo habrán caído estas palabras al corazón tan afligido de Job? Como una espada que le diga eso a su esposa, la persona que debería estar ayudándole, apoyándole a pasar esa pena. Aquí la esposa estaba siendo muy egoísta, porque no solo ella estaba sufriendo, su esposo estaba sufriendo muchísimo también. Y Dios también nos está observando. Si nosotros tenemos un matrimonio, Dios nos está observando cómo vamos a llevar los dos la prueba. Los dos. Porque los esposos ya no son uno. Mejor dicho, ya no son dos, son uno. Los esposos ya no son dos, sino son uno. Y ellos han hecho voto matrimonial. Todos los que se han casado, ustedes ya saben. ¿Ah? ¿Qué les dice? En la prosperidad, en la abundancia, en la escasez, ¿no? Siempre juntos tienen que estar. Aleluya. Pero ella no quería saber en ese momento nada de Dios y le decía a Job: ya tú también ya peca contra Dios ya, maldícelo ya y muérete para que tengas alivio. Y Job, su esposo, le llama la atención, ¿no? Como una mujer necia, hablando. Entonces, eso nos hace ver a las esposas que nosotros debemos ser sabios. Una esposa debe ser sabia, una esposa debe edificar su casa. Eso dice la palabra, debe levantar a su esposo. Aleluya. Entonces este fue un golpe muy duro para Job, un golpe muy duro. Versículo 18 dice: aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí, todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. La mano de Dios me ha tocado. Entonces ya vemos que todos le daban la espalda a él, ya no lo respetaban, no lo respetaban. Y él, al único que tenía era Dios. El único. Aunque el Señor se encontraba en ese momento en silencio, no respondía todavía a sus súplicas. Aleluya. Todas las personas que él amaba se habían ido de su lado. No podía contar con su ayuda. Sus amigos que habían venido no tenían compasión de él, no se conmovían de su dolor, no se identificaban con lo que estaba pasando, sino que le seguían culpando, que él era el responsable de todo lo que le había pasado. Versículo 22 dice: ¿por qué me perseguís como Dios, y ni aún de mi carne os saciáis? Quien diese ahora que mis palabras fuesen escritas, quien diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aleluya. Todos le podían fallar, todos se habían ido. El diablo le había quitado todo, porque él era el causante, el enemigo. Él vino a matar, a robar, a destruir, y eso fue lo que hizo en la familia de Job. Pero había algo que no le podía nadie quitar. Era su amor hacia Dios, era su fe que tenía en Dios, era su confianza en Dios. En un momento él pensaba que estaba acabado, seguro cuando echaba una mirada hacia él,
Pero cuando él depositaba nuevamente su confianza en Dios, él se alentaba, hermanos, aleluya. Y esta historia que él está viviendo, él dice, ¿no? Ojalá fuesen escritas mis palabras, ojalá fuera escrita mi tragedia, ojalá fuera escrita mi drama. Y mire, como Dios siempre escucha, Dios le escuchó a Job. Y el Señor, Dios Todopoderoso, dio la orden de que la historia de Job se escriba y que perdure en el tiempo. Siglo XXI, este libro de Job sigue siendo inspirador para nosotros, desafiante, porque yo cada vez que leo este libro me desafía, que en medio de la prueba que yo tenga que vivir, yo debo seguir confiando en Dios. Aunque tenga muchas preguntas y no entienda lo que está ocurriendo, yo sé que pasando esta prueba, aleluya, veré la gloria de Dios. Gloria al Señor. Entonces, podemos ver que este precioso libro de Job está dentro de la colección de la Biblia y es parte de la palabra de Dios. Versículo 25, que me interesa mucho también, dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿De quién está hablando? En medio de su angustia, en medio de su dolor, está hablando del Señor Jesucristo. Él echó una mirada, solo Dios me puede ayudar. Yo sé que mi Redentor, mi defensor, él mucho quería hablar con Dios, pero él seguro empezó a decir, necesito un abogado, aleluya. Entonces el Padre Celestial le mandó una revelación, pienso yo que como un consuelo a su corazón, aunque todavía no hablaba, pero el Espíritu Santo debió estar trabajando en el corazón de Job, y él pronuncia esta profecía, yo sé que mi Redentor vive, y está hablando de que Jesucristo va a venir a esta tierra, va a entrar en la cena del mundo, aleluya, y va a desarmar al enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Colosenses 2:15, ¿qué nos dice? El Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Dice, ¡aleluya! Mira, el acusador ha sido completamente desarmado. Job no había entrado a esta prueba por un pecado. Había entrado en esta prueba para hacernos ver de que él sí amaba a Dios. ¡Aleluya! A pesar de la situación difícil. Gloria a Cristo Jesús. Pero si tú has pecado, has desobedecido, o si algún momento de nuestra vida no retenemos la palabra hasta el fin de nuestros días y pecamos, abogado tenemos, dice la palabra del Señor en 1 de Juan 2:1. 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya, hermano, mira. Aleluya. El Señor Jesucristo hizo la obra redentora. Y esta es una profecía que en el libro de Job podemos encontrar. Yo sé que mi Redentor vive, dice, y al fin se levantará sobre el polvo, y después deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aleluya. Él está diciendo aquí acerca de una resurrección, hermano. Y sí, aleluya, va a haber una resurrección. Y el versículo 27 dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Sí, él desfallecía. Aleluya. Ay, aleluya. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, de que él trae nuevamente su confianza en Dios y tiene la seguridad de que el Señor lo va a defender. El Señor lo va a defender. El Señor lo va a salvar de esa ruina en que se encuentra. El Señor le va a salvar
de esa enfermedad tan terrible, lo va a liberar y nuevamente va a recuperar su presencia. Aleluya. Él tiene fe de que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas, hermano. Hay algo que quiero decir antes de terminar. Cuando Job estaba en esta prueba tan terrible, ya no tenía nada. Hay algo que no le pudieron quitar: su amor, su confianza en Dios. A pesar que tú veas todo oscuro, todo difícil, cerco por todos lados que no puedes pasar de esa prueba, pero nosotros tenemos a nuestro Salvador, aleluya, a nuestro abogado, que no ha perdido ningún caso y que triunfó aún sobre la muerte. Venció al pecado, venció a la muerte y venció al diablo en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces ya estoy terminando, dice, versículo 28 dice: más debiera decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de la injusticia, para que sepáis que hay un juicio. Él en este capítulo va a terminar diciendo: cuidado ustedes, mis amigos que dicen, cuidado ustedes, que el Señor está observando cómo me tratan, y a ustedes lo va a juzgar el Señor. Y la espada de Dios, ¿no? Mira, dicen, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de la injusticia. Claro, porque Dios se enoja con los que son malos consejeros, que en lugar de ayudar, de restaurar, terminan de aniquilar al siervo de Dios, a la sierva del Señor. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con estas palabras. Pero yo quiero dejarles con estas palabras, ¿no? De que también a nosotros hay algo que no nos pueden quitar. Quizás la economía pueda ser afectada, quizás la salud nuestra salud pueda ser afectada, pero no permitamos que nadie nos quite nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Si tú estás en prueba, permaneces confiando en Dios, Él en su tiempo te librará, te salvará, te sanará, te restaurará. ¿Por qué? Porque Él te ama, porque Él me ama. Amén, hermano. Y en su amor sí puedo confiar. Aleluya. Y las personas que nos hicieron daño, tenemos que perdonarlos, como el Señor Jesús nos ha perdonado a nosotros. Dios le bendiga mucho a todos. Este pasaje para mí es muy desafiante y me ayuda a ser fiel en las pruebas. Muchas bendiciones, amados hermanos. Dios le bendiga mucho a todos. Hasta la próxima oportunidad será conmigo. Bendiciones. Amén.